Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza de cómo tener una limpia visión. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando cómo tener una visión correcta de los demás. Ya estuvimos estudiando cómo tener una visión sana, también estuvimos viendo cómo tener una visión correcta de Dios, cómo tener una visión correcta de nosotros mismos. Y en este día vamos a ver cómo tener una visión correcta de los demás. Como humanos tenemos la tendencia a ver lo malo antes de lo bueno. Y sin embargo necesitamos reaprender nuestra manera de ver a los demás. Cuando en nuestro interior hay conflictos, nuestra tendencia es de ver mal a otras personas. Entonces, número 1, necesitamos aprender primero a resolver nuestros conflictos internos para que la luz de Dios penetre en nuestro interior y podamos mirar bien a los demás. Quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Y nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando estamos bien internamente, entonces andamos en luz. Y esto nos permite tener comunión los unos a los otros. ¿Y esto qué significa? Significa que tú y yo podemos tener una buena relación con los demás porque nuestro interior está en orden, nuestro interior está lleno de luz. Al contrario, cuando nosotros tenemos conflictos en el interior, es muy difícil el poder tener una buena relación con los demás. Aquí mismo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 10, vamos a seguir leyendo. Capítulo 2 de ahí mismo, versículo 9 y 10 nos dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjense cómo dice aquí que cuando nosotros estamos en luz, una consecuencia es de que podemos estar bien con nuestro prójimo. Inclusive aquí la palabra de Dios dice que podemos amar a los demás. ¿Qué significa? Que si en nuestro interior hay tinieblas, en nuestro interior hay conflicto, en nuestro interior no hay paz, es muy difícil que nosotros podamos decir que amamos a los demás y que podemos verles bien. Entonces es bien importante que nuestro interior tenga la luz de Dios y estemos con una sanidad interior. Porque cuando amamos a los demás tenemos misericordia y aprendemos a verlos como Dios los ve. De lo contrario, vamos a tener la tendencia a juzgar a los demás. Vamos a ver Santiago 4, versículo, Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Aquí nos dice que una tendencia del ser humano es estar juzgando a los demás, estar viendo a los demás de una manera mala, de una manera a lo mejor equivocada. Y eso no nos va a permitir tener una buena relación con los demás, porque siempre vamos a estar criticándolos, siempre vamos a estar señalando sus fallas, siempre vamos a estar juzgándole. Y dice la palabra de Dios que esto no es correcto, porque el único que tiene la facultad de juzgar a los demás pues es Dios y no nosotros. Y cuando nosotros estamos con nuestro interior revuelto, con nuestro interior con tinieblas, nuestra tendencia siempre va a ser el criticar, el juzgar, el ver mal a los demás.
Pero cuando tenemos la luz de Dios, entonces nosotros vamos a aprender a ver a los demás como Dios los ve. Y vamos a ver en Mateo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. El Señor Jesucristo nos da una enseñanza muy clara y muy necesaria para todos nosotros, porque yo creo que todos en algún momento tenemos esa tendencia a mirar las cosas negativas de los demás, y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a ver a los demás como Él los ve, viendo lo mejor de ellos. Dice aquí en Mateo 7 del 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Fíjense, aquí hay una situación. Si nosotros vemos a los demás con dureza, aquí estamos diciendo que también con esa dureza nos van a ver a nosotros los demás, inclusive hasta Dios. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuánta tendencia hay en nosotros muchas veces de ver las faltas y las fallas de los demás y no vemos nuestras propias fallas? Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que cuando nosotros vemos lo negativo en los demás, dejamos de ver en nosotros las cosas que son negativas, y todos somos llamados a trabajar con nuestras actitudes, a trabajar con nuestra forma de ser para ser mejores cada día. Pero si estamos viendo la paja en el ojo ajeno, no podemos detectar nuestro error. Dice aquí que el error en los demás es una paja, es algo pequeño. Sin embargo, en nosotros lo que está mal se convierte en una viga, en una cosa grande, y aún así no somos capaces de verlo. Entonces, debemos examinarnos primero a nosotros mismos antes de criticar a los demás. ¿Cuánta falta nos hace el poder poner en práctica esto? Con frecuencia reflejamos en otros nuestras propias fallas. Lo que no soportamos de los demás muchas veces es lo que nosotros mismos tenemos, lo que nosotros mismos somos. Entonces necesitamos reconocer nuestras faltas para, ¿verdad?, poder ser mejores y dejar de señalar las fallas de los demás. Porque cuánta gente hay, o cuántas veces nosotros mismos somos así, de que pasamos por alto nuestras fallas, pero somos implacables con los demás. Y Dios no quiere que nosotros tengamos una perspectiva equivocada de los demás. Y esto no significa a que nosotros estemos ciegos, ¿verdad?, ante las fallas de los demás, pero no somos nadie para juzgarla, no somos nadie para criticarlos. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a ver lo malo en el otro? Vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. ¿Qué me motiva a estar viendo las fallas o las cosas malas de los demás? ¿Qué es lo que me motiva? Esto es algo que tenemos que preguntarnos. Cuando tú, ¿verdad?, detectas que estás viendo mal a alguien y que estás viéndole las fallas, hay que hacer una revisión interna. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy viendo siempre lo negativo en los demás? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tal vez hay enojo en mi interior. Tal vez hay conflictos que no han sido resueltos en mi interior. Tal vez estoy en tinieblas y necesito que la luz de Dios llene mi vida. O tal vez existen otras cosas, como puede ser en este caso la envidia. Vamos a ver aquí en Primera de Samuel 18, de 6 al 9, el ejemplo de Saúl y de David. Saúl era el rey de Israel y David era un guerrero que llegó a enfrentar a Goliat. Él era pastor, pero al estar en medio de una situación de conflicto bélico en Israel, él tuvo la valentía de enfrentarse ante Goliat, entonces él se convirtió en un guerrero. Y vamos a ver aquí en el versículo 6 al 9, que nos dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Te das cuenta cómo, verdad, esta situación hizo que la forma de mirar de Saúl a David cambiara? ¿Por qué? Porque David había matado a Goliat. Y dice aquí la palabra que la gente y las mujeres comenzaron a recibir con alegría a David. Y dijo: David mató a sus 10,000 y Saúl a los 1000. Y Saúl dijo: a mí me dieron solo 1000, en cambio a David le dieron 10,000. Y ese hecho cayó en el corazón de Saúl como una amargura. Y dice aquí que al tener esa envidia de decir: ¿por qué le dieron más que a mí? ¿Por qué le dan más honra que a mí? Eso trajo que Saúl cambiara la manera en la que él veía a David. Entonces muchas veces hay algo que nos provoca un cambio en la manera en que percibimos a los demás. En este caso era la envidia que sentía Saúl hacia David. Vamos a ver Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4. Aquí dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí dice que cuando de repente vemos que otra persona es mejor que nosotros en alguna área, en alguna habilidad, o tal vez su vida es distinta, es mejor que la nuestra a nuestro punto de vista, dice aquí que eso despierta la envidia del hombre. Y cuando hay envidia, dice en el libro de Proverbios que hay carcoma en los huesos, que hay algo que nos consume por dentro y no nos va a permitir ver a la otra persona con buenos ojos, como lo hizo Saúl con David. Eso va a traer, ¿verdad?, enojo, y siempre va a estar viendo, ¿verdad?, ay, qué mal tiene esta persona, qué equivocación. Sí, a lo mejor tiene esta habilidad, a lo mejor hizo esto bien, pero también tiene esto malo, y ¿verdad?, y comenzamos a señalar lo malo y lo malo. Y eso pues no nos beneficia a nosotros, porque cuando estamos mal mirando al prójimo, eso trae a nosotros la amargura, trae el enojo, trae la envidia, trae la crítica, y eso no permite que estemos en luz, eso no permite que seamos felices. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que el apartarnos del Señor, el estar en esas tinieblas nos va a dejar en nosotros un sentir malo en contra de nuestro prójimo. Vamos a ver Filipenses 4:8. En este de Filipenses, la palabra nos aconseja cómo es que tenemos que aprender a ver a los demás y pensar de los demás. Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Verdad? La palabra nos dice que debemos de dejar de enfocarnos en las cosas malas, debemos de dejar de enfocarnos en los defectos y en los errores de los demás, y tenemos que aprender a ver, dice aquí, lo bueno, a pensar lo bueno, lo positivo, aquello que tiene alguna virtud. Todas las personas tenemos virtudes y tenemos defectos, pero hay que aprender a ver las virtudes, ¿verdad? Por eso dice aquí: piensa en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en algo que tenga un buen nombre. Dice: si hay alguna virtud, claro que la hay, siempre va a haber una virtud en las personas. Dice, bueno, puede tener 100 defectos, pero tiene una virtud, pues hay que pensar en esa virtud, ¿verdad? Si hay algo que es digno de alabar, algo que dice, sabes que esta persona puede tener todas estas cosas feas, pero tiene esto bueno. Bueno, vamos a centrarnos en lo bueno y dejemos que todo lo negativo esté a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver a las personas con una limpia visión, a dejar de estar viendo lo negativo en los demás.
¿Por qué? Porque toda persona tiene una riqueza interna y hay que entresacarla, hay que buscarla, a veces es necesario buscarla y sabes que enfocarnos en ello. Y sabes que una de las cosas que dice el Señor en Primera de Samuel 16 es que tenemos que pensar de que las apariencias nos pueden engañar, que tal vez tú puedes ver a una persona que tiene muchos defectos o muchas cosas que a ti no te gustan, pero sabes que Dios ve más allá de los errores. Tanto con nosotros, Dios nos da esa oportunidad, esa paciencia, esa misericordia de ver en nosotros lo positivo. Nosotros también tenemos que aprender a ver eso en los demás. Y miren, vayamos a Primera de Samuel 16, 7, con este vamos a terminar, en donde el Señor dice que Él ve lo que está en lo interno, que Él ve lo que está en el corazón. Vamos a ver, 1 Samuel 16, 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve más allá de los defectos y de las imperfecciones de todos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a ver más allá de la apariencia, más allá de los defectos, más allá de lo que nosotros consideramos una simple apariencia, alguna actitud. Hay algo bueno en todos nosotros y tenemos que centrarnos en ello. Vamos a ver Lucas 7, 24 al 26. Lucas 7, ya había dicho que con el anterior terminaba, pero no quiero dejar de leer esta parte. Ya vimos ahí en Samuel de que el Señor dice que ve más allá de la apariencia, Él ve lo interno, Él ve lo bueno que hay en el corazón, en las personas. Lucas 7, 24 al 26, aquí también hay un ejemplo de Juan el Bautista. Y el Señor Jesús está hablando a la multitud que estaba con Él y les estaba haciendo una pregunta y les decía, ¿qué ustedes salieron a ver cuando veían a Juan el Bautista? Vamos a leerlo primero. Lucas 7, 24 al 26 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Fíjense, Juan el Bautista era un hombre muy peculiar. Era un hombre que tenía un comportamiento un poco fuera de lo común. Era un hombre que vivía solo en el desierto. Era un hombre que se vestía de una manera muy poco apropiada para su época. En esa época de Jesús, pues todos vestían de túnicas muy correctos. Pero Juan el Bautista, dice la Biblia, que él se vestía con piel de camello. Tenía un cinto en su cintura de cuero. Y dice que andaba, ¿verdad?, ahí en el desierto bautizando, y era un hombre que tenía una dieta poco conocida en ese tiempo, ¿verdad? Dice que comía langostas y miel silvestre. O sea, era un hombre que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de verlo, nos hubiera sorprendido su aspecto físico, su manera de comportarse y de conducirse. Sin embargo, les dice el Señor, ¿qué salieron a ver a una persona con una vestimenta extravagante o con una forma de conducirse rara o con una dieta extraña? ¿Qué salieron a ver? Les dice a la gente, porque la gente se fijaba y se centraba en lo exterior. Pero el Señor les dice, Él era un profeta y más que profeta. En Él se estaba cumpliendo las profecías del mensajero, del Mesías, ¿verdad? Juan el Bautista era un hombre extraordinario, era un hombre que tenía un llamado grande, era un hombre usado por Dios, pero a la vista de las personas, ¿verdad?, si nada más se quedaban viendo lo exterior, pues iban a perder de lo que en realidad era Juan el Bautista, ¿verdad? Y así pasa, cuando nosotros vemos solamente lo exterior, cuando vemos nada más el defecto, cuando nada más vemos la situación externa, nos perdemos de lo que hay en el interior de la persona. Por eso es
tan importante que aprendamos a ver correctamente a los demás y que cuando nuestra tendencia a ver lo malo en una persona sea constante, podamos hacer lo que dice Filipenses. Comenzar a buscar lo bueno, lo justo, aquello que tiene alguna virtud y empezar a remarcar esa virtud y trabajar en el corazón, ¿verdad? Y pensar qué es lo que me lleva a estar viendo siempre lo malo de esta persona. ¿Por qué la estoy mal mirando así? Tal vez en mí hay un enojo contra de esa persona, tal vez en mí hay alguna envidia, tal vez en mí hay simplemente el hecho de que yo estoy lleno de tinieblas, porque yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estoy mal mirando a todo el mundo. No puede ser, hay algo que se tiene que resolver en el interior. Y Dios no quiere que veamos a los demás mal. Así como Él quiere que tengamos una limpia visión acerca de Él, una limpia visión acerca de nosotros mismos, es muy saludable que tengamos una visión correcta de los demás. Muchas gracias por habernos sintonizado y yo espero que esta palabra te haya bendecido y te haya ayudado, ¿verdad? A poder reubicar, ¿verdad? Porque Dios nos está hablando constantemente, nos está corrigiendo, nos está trayendo una luz. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento sea mejor cada día. Y muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos hasta la próxima.